Buenas noches con todos los presentes. Creo que hemos esperado un tiempo prudencial y pues en virtud del tiempo pues vamos a dar inicio a esta nueva clase. Sean todos ustedes bienvenidos a esta clase de hidráulica y neumática. Me presento, mi nombre es Paul Huechamín y pues en estos encuentros pues voy a ser la persona que va a ser la encargada pues de comentarles un poco más sobre los temas concernientes a hidráulica y neumática. Antes de empezar, pues quisiera conocer si ustedes conocen tal vez el estado del resto de sus compañeros, tal vez porque todavía no se conectan. Christopher, Anthony, Jimmy. Yo creo que algunos tienen problemas por la plataforma de que algunos todavía no les han subido la nueva materia. Por ejemplo, hoy día a mí recién me dieron la nueva materia hace un par de horas. Listo, bueno, pues esperemos de que estos inconvenientes en la plataforma pues se lleguen a solucionar y que pues en el transcurso de esta hora pues sus compañeros se sigan conectando a la reunión. Pues. Bueno, un poco presentándome, como les comenté en un inicio, mi nombre es Pablo Guachamí, soy ingeniero mecánico y bueno, también estoy culminando mi maestría en sistemas automotrices. Llevo ya varios años de experiencia en la industria y pues quisiera toda esta poca o mucha experiencia que yo tengo, pues compartirla con ustedes y de igual manera la experiencia, los conocimientos que ustedes tengan, pues de que de igual manera me sirvan a mí, que sea un proceso de aprendizaje continuo, tanto de mi parte como de la suya, porque principalmente estamos aquí para aprender. Estas sesiones las hemos denominado como un conversatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que no únicamente voy a ser yo la persona que va a estar encargada de hablar, sino que en ocasiones pues, pediré que ustedes también intervengan en las clases, siéntanse libres de poder comentar cualquier explicación, cualquier tema que les genere dudas, obviamente siempre teniendo en cuenta el respeto, la consideración, como yo lo tengo hacia ustedes y de la misma manera les pido de ustedes hacia mí. Y bueno, pues hasta que el resto de personas continúen, pues vamos a empezar con la materia. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a conocer un poco sobre los conceptos básicos, tanto de neumática como de hidráulica. Básicamente lo que aprenderemos el día de hoy será un poco sobre la historia de la neumática a través de los años, de igual manera la historia de la neumática a través de los años, las ventajas y desventajas de dicho sistema y posterior a ello también veremos un poco las aplicaciones que existen enfocados de cierta manera en el área automotriz. Un poco de manera introductoria, pues al hablar nosotros de principios de hidráulica o neumática, pues son sistemas que los encontramos en el día a día. Estos sistemas obviamente se basan en el movimiento de fluidos, los cuales pueden ser neumáticos, hidráulicos, eléctricos y mecánicos. Bueno, Anthony, que creo que es la persona que está un poco más atenta, tal vez me podrías dar algún ejemplo de algún principio de hidráulica o neumática que nosotros encontramos en el área automotriz, podríamos decir en el vehículo. La verdad es que no sé nada, recién estoy viendo algo de automotriz, la verdad. Claro, claro, sí, te entiendo un poco. O sea, la idea es más que todo que razonemos y tengamos en cuenta cómo funciona el vehículo. Por ejemplo, el sistema de frenos es un sistema que se basa en principios hidráulicos. ¿Por qué? Porque el líquido de frenos que se encuentra en las cañerías, pues a nosotros aplicar una fuerza, en este caso al pedal, pues accionamos esto fluido, que lo que tiende a dar como resultado es de que el vehículo pierda velocidad. Otro enfoque que también tenemos sobre principios de hidráulica es en el sistema de dirección. El sistema de dirección, pues nosotros cuando alzamos el capó de nuestro vehículo, pues vemos un pequeño reservorio con aceite
de denominación hidráulica, valga la redundancia. Entonces este fluido, este aceite nos permite que nosotros podamos ejercer menor fuerza o un menor esfuerzo, y que este menor esfuerzo pues a través de estos fluidos pues llegue a amplificar y que la fuerza pues llegue a aumentar. Entonces, un poco para tener en cuenta los principios tanto de hidráulica como de neumática, pues los encontramos en el día a día. Un poco poniendo como antecedente histórico la historia de lo de la hidráulica, perdón, podemos decir que desde el inicio de los años, por la necesidad de progresar, por la necesidad del hombre de poder sobrevivir, pues se vio obligado a emplear principios indirectamente de hidráulica para que su vida sea un poco más sencilla. Le, Teniendo como antecedente histórico, perdón, a los egipcios como las primeras personas en utilizar los principios de la hidráulica. Básicamente los utilizaban en lo que es la navegación y también un poco en la agricultura. Cuando nos referimos a la navegación, hablamos pues de barcos, de pequeñas turbinas mecánicas para poder extraer el agua, lo mismo que hicieron en Grecia desde los años 500 antes de Cristo, ya que los griegos fueron las primeras personas que construyeron pues estos acueductos tratando de utilizar en este caso los fluidos, el agua que tenían del mar, de los ríos, de las lagunas, pues para su beneficio. En Grecia el enfoque que se le dio más que todo fue a la agricultura, pero también un poco, además de darle el enfoque a la agricultura, también se empezaron a realizar las primeras investigaciones para comprender el comportamiento de estos fluidos. ¿Qué era lo interesante aquí? Que tal vez todos estos estudios se dieron de manera empírica. ¿A qué nos referimos con que se realizaron de manera empírica? Pues a que no existió un fundamento científico para realizar estas pruebas. Muchas de las veces almacenaban, realizaban pequeños canales donde almacenaban el agua para sistemas de riego, y sin darse cuenta, pues empezaban a aplicar principios de hidráulica. Posterior de ello, también se podría decir que se realizó una hibridación de conceptos. ¿A qué nos queremos referir con una hibridación de conceptos? Pues a la utilización de dos conceptos, como lo son conceptos de hidráulica y neumática. ¿Cómo vemos este enfoque de vibración? Pues en los molinos de viento. ¿Por qué en los molinos de viento? Porque los molinos de viento, como su nombre lo indica, funcionaban a raíz de la energía eólica, es decir, el aire, el viento, lo que provocaba que el molino pueda sustraer las aguas subterráneas. Entonces, a partir de energía neumática, perdón, pues se lograba extraer el agua, lo que quiere decir que estos sistemas se complementaban. Como les comentaba en un inicio, pues al darse las primeras investigaciones, el primer laboratorio de hidráulica pues, fue fundado en, 1891 por el maestro Engels. Lo que buscaban básicamente estos científicos es entender un poco el comportamiento de los fluidos, saber las aplicaciones reales que pudieran tener. Posterior a Engels, pues también el más sonado pues es Pascal, que dio varias leyes, varios fundamentos que también los veremos aquí en la clase, que posteriormente nos ayudarán a entender de mejor manera cómo funciona, en este caso, un circuito hidráulico y también un circuito neumático. Como les comentaba en un inicio, pues aquí podemos ver claros ejemplos de cómo se realizaban los principios de hidráulica en la antigüedad. En la imagen superior podemos notar la creación de una rueda mecánica. Esta rueda mecánica, pues al la persona estar accionando, la provocaba pues el aprovechamiento del agua de los ríos para de esta manera poder utilizarlos de manera convencional. Como hablábamos también anteriormente, pues aquí vemos un ejemplo claro de un sistema hidráulico utilizado mayormente para la agricultura como sistemas de riego, donde adicionalmente también lo que se buscaba es, de cierta manera, aprovechar a mayor manera, por así decirlo, pues en la generación de agua. En este caso, este sistema hidráulico utilizado en Grecia, un sistema primitivo, pues lo que buscaba también era el aprovechamiento del agua como residuo de lluvia, por así nombrarlo. Entonces, como vemos, el sentido de querer mejorar la necesidad, pues se vio obligada a que busquemos diferentes maneras de utilizar estos conceptos.
Ya entrando un poco más de lleno, de una manera ya técnica, pues empezaremos por definir qué es el tipo de accionamiento hidráulico. Pues, la hidráulica es la rama de la mecánica que analiza el comportamiento de los fluidos. Dichos fluidos son medios mediante los cuales pues llegamos a desplazar los pistones. Como comentaba en un inicio, el ejemplo del sistema de frenos es un ejemplo convencional de principios hidráulicos. Al nosotros accionar el pedal de freno, pues accionamos un pequeño conducto mecánico, un cilindro, perdón, un pistón. Este pistón lo que provocará es de que este fluido llegue a moverse por las cañerías y que nuevamente desemboque en otro pistón, que en este caso, este pistón lo que provocará es que el vehículo se detenga. En la imagen también podemos ver otro ejemplo mucho más claro sobre los principios de hidráulica, como es una máquina, un vehículo de retroexcavadora. Podemos apreciar claramente como aquí podemos ver los pistones. Cuenta con 3 pistones. Estos pistones hidráulicos ayudarán a que exista una movilización mucho más sencilla del equipo. Como sabemos, este tipo de maquinaria es sumamente pesado, pero al aplicar los principios de hidráulica, pues bastará con el accionamiento de palancas para que nuestro equipo, nuestra máquina pueda llegar a movilizarse. Así que siempre tenemos que tener en cuenta que la hidráulica lo que nos ayuda es a poder amplificar la fuerza. ¿Cómo amplificamos la fuerza? Pues todo dependerá del diámetro del pistón y de la carrera que realice. ¿A qué nos referimos con el diámetro del pistón? Pues el diámetro que tenga, por ejemplo, el cilindro que podemos ver aquí, dependiendo si sea de mayor diámetro o de menor diámetro, pues la carrera de igual manera podrá ser mayor o menor, lo que provocará que la amplitud de fuerza sea mucho mayor, dependiendo obviamente de las prestaciones que nosotros tengamos. ¿Cuáles son las principales ventajas que encontramos en un sistema hidráulico? Como comentaba a un inicio, pues es un sistema que podemos generar una potencia alta. ¿A qué nos referimos con potencia alta? Pues a que podemos realizar una fuerza, un esfuerzo mucho más superior al que podríamos hacer de una manera convencional. Nuevamente tomando como el ejemplo de la retroexcavadora, al nosotros accionar una palanca con leve facilidad, pues veremos cómo esta fuerza llega a amplificarse hasta 5 o 6 veces y nos permitirá que la retroexcavadora en cuestión pueda mover la tierra. Este fenómeno o cómo se mide en la retroexcavadora esta fuerza es conocida como la fuerza de rotura. Obviamente que dependiendo del equipo, pues veremos cómo esta fuerza de rotura aumenta o disminuye, todo siempre tomando en cuenta en consideración pues la aplicación que se le quiera dar. Otra de las ventajas de los sistemas hidráulicos es de que puede resistir cargas pesadas. ¿Por qué resistir a estas cargas pesadas? Pues tomemos en cuenta que el sistema hidráulico es un sistema hermético cerrado. ¿Qué quiere decir un sistema hermético y cerrado? Pues que no tenemos presencia de fugas de ningún material. No quiere decir que el fluido, en este caso el aceite, va a fugar por cualquiera de las uniones. Pues es un fluido que permanecerá en este caso en el cilindro y que al comprimirse, pues esta fuerza, esta energía cinética, pues mantendrá eh, el esfuerzo que estamos realizando, perdón, y permitirá pues que resistan altas cargas. Como podemos tener un ejemplo claro, perdón, de cargas o resistencia de cargas pesadas? Pues básicamente con una gata hidráulica. Creo que cualquiera de nosotros ha tenido la oportunidad de utilizar una gata hidráulica para elevar un vehículo y poder sacar una rueda. Nosotros podemos ahí ver claramente este principio de funcionamiento al nosotros ubicar la gata hidráulica en nuestro vehículo, accionarla con la palanca, pues nosotros notamos que no tenemos que hacer mayor esfuerzo para poder bombear, en este caso, el gato hidráulico. Al nosotros bombear el gato hidráulico, pues vemos inmediatamente cómo resiste la carga del vehículo hasta el punto de poder elevarlo. Y obviamente si es que no existen fugas, pues tenemos la seguridad
de que la altura que nosotros elevamos nuestra gata hidráulica, pues no descenderá bajo ningún concepto. Esto tiene que ver justamente con el concepto de un buen control. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tendremos la seguridad de que la carga y la potencia que nosotros requerimos, pues se mantendrá igual y no disminuirá. Todo porque, pues, por la propiedad, en este caso, de los líquidos. Una de las propiedades de los líquidos es de que es un elemento incomprensible. ¿Qué quiere decir eso? Que mantiene su volumen, por más que sea comprimido. No es que se va a perder el volumen. Por ejemplo, si tenemos 1 litro de aceite y lo comprimimos, no quiere decir que en ese momento de compresión ese litro de aceite va a disminuir. Nosotros comprimimos 1 litro de aceite y el litro de aceite va a permanecer constante en todo momento. Otra de las ventajas de un sistema hidráulico es precisamente que este tipo de sistemas nos da una precisión casi exacta. ¿Dónde podemos notar esto de una manera convencional? Pues en los talleres automotrices la mayoría de ellos cuentan con una prensa hidráulica. La máquina o la herramienta que nos permite a nosotros eh, realizar el montaje o desmontaje de elementos que necesitan mucha presión, como es el caso del cambio de rodamientos, por ejemplo. Entonces aquí podemos ver específicamente cómo tenemos esta precisión de fuerza. Por citar un ejemplo, si nosotros tenemos que cambiar el rodamiento de un vehículo, nosotros nos dirigimos hacia la prensa, aplicamos la fuerza en el rodamiento y toda esa fuerza está direccionada justamente en el pistón de nuestra perdón, de nuestra prensa hidráulica. Este, esta presión generará que todo ese esfuerzo se centre netamente en el rodamiento, por citar el ejemplo que estamos hablando. Entonces, al nosotros realizar más fuerza, pues vemos que toda la fuerza va directamente al rodamiento. No tenemos pérdidas de fuerza. ¿A qué nos referimos con pérdidas de fuerza? Que a nosotros aplicar fuerza sobre la palanca, no, esta fuerza no disminuye, sino que esta fuerza permanece constante. Otra de las ventajas del circuito hidráulico es de que contamos tanto con válvulas de presión como con válvulas de regulación, que nos permiten aumentar o disminuir el caudal de fluido. Con ello también nos permite aumentar o disminuir, en este caso, la fuerza con la que estamos trabajando. Si es que nosotros necesitamos trabajar aplicando una fuerza de 5 o 10 PSI, pues tranquilamente con estas válvulas de presión y válvulas reguladoras lo podremos hacer con total normalidad. Al contrario de todo sistema que cuenta con ventajas, también el sistema hidráulico pues cuenta con desventajas. La principal desventaja en estos sistemas es la contaminación directa o indirecta que genera. ¿Por qué contaminación? Porque estos sistemas hidráulicos pues están accionados la mayoría de veces con aceite. Este aceite especial, aceite designado exclusivamente para uso hidráulico, pues dentro del taller nosotros podemos distinguir, perdón, claramente un aceite de motor con un aceite hidráulico. ¿Cómo nos damos cuenta de que es un aceite hidráulico? Pues cuando nosotros sacamos la tapa de nuestro galón, pues vemos que tiene un olor mucho más fuerte. ¿Por qué tiene un olor mucho más fuerte? Porque cuenta con una mayor cantidad de aditivos para justamente preservar el estado del aceite mientras está en funcionamiento. Entonces, si es que nosotros contamos con alguna fuga dentro de nuestro sistema hidráulico, pues generaremos que ese aceite que fuga, pues llegue a caer en el piso, en elementos, en la tierra, en cualquiera de esos sitios, y todo eso generará una contaminación. Como sabemos, es muy difícil tratar de reciclar el aceite, por lo cual siempre que derramemos aceite, llegaremos a contaminar la superficie en la cual está cayendo el mismo. Entonces, hay que tener en cuenta que un sistema hidráulico es un sistema que genera cierto grado de contaminación. También otra desventaja o otro riesgo que existe relacionado con el sistema hidráulico es el riesgo de incendios. ¿Por qué existe este riesgo de incendios? Pues esto está motivado o provocado directamente por la utilización del aceite. Como nosotros conocemos, pues el aceite que utilizamos en la industria automotriz, pues es un aceite que
posee propiedades de inflamabilidad. Quiere decir eso, que ante la presencia de una chispa, pues puede llegar a encenderse. Entonces tenemos que tener en cuenta y sobre todo cuidado cuando manipulamos un sistema hidráulico que se encuentre cercano a elementos de alta temperatura. Justamente hablando de la alta temperatura, tenemos que hablar un poco de la dependencia que existe de este sistema relacionado con la temperatura. ¿Por qué relacionado con la temperatura? Nuevamente tenemos que hablar del aceite. El aceite, al estar a altas temperaturas, pues pierde su viscosidad. Al perder su viscosidad, es mucho más fácil que transite. Al contrario, si es que el aceite está demasiado frío, pues la tendencia es a que llegue a moverse con mucha más dificultad. Todos estos cambios de temperatura pues no nos permitirán que el sistema funcione de una manera correcta. Entonces, muchas de las veces cuando tenemos sistemas hidráulicos, lo que se busca es no trabajar a altas temperaturas. Por ejemplo, en el vehículo podemos ver claramente que las cañerías del sistema de dirección hidráulica no se encuentran cercanos al motor. Al contrario, todas estas mangueras, estas cañerías, poseen elementos que ayudan a disuadir este aumento de temperatura para que de esta manera, pues las cañerías por las que transite el aceite, pues no se llegue a calentar y que todo este recalentamiento, por así nombrarlo, del aceite, pues no permita de que se pierdan las propiedades del mismo. La última desventaja, por así decirlo, en cuanto a sistemas hidráulicos es las presiones altas con las que trabajamos. Nuevamente, volviendo al ejemplo de una prensa hidráulica, pues tenemos que, cuando lo utilizamos normalmente, pues aplicamos en una prensa hidráulica fuerza de 5, 6, 7, 8, hasta 10 PSI normalmente, sin que nosotros tengamos ningún inconveniente. Pero, ¿qué sucede si es que tal vez ubicamos alguna pieza no exactamente en el centro de nuestro cilindro, sino que está colocada levemente hacia un costado y no está centrado correctamente? Al nosotros aplicar una fuerza, nuevamente volviendo al caso de que nos encontremos montando un rodamiento, nosotros si aplicamos una fuerza, por ejemplo, podemos admirar en el manómetro cómo la presión va subiendo, unos 3, unos 5 PSI, pero nos damos cuenta que el rodamiento no ingresa a la cavidad que necesita. Tal vez una mala práctica es seguir aplicando más fuerza, pensando en que vamos a romper este esfuerzo que existe. Resulta que llegamos hasta 10 PSI de fuerza y el rodamiento continúa sin ingresar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Seguimos aplicando más fuerza y ahí está el error, que si ya llegamos tal vez a unos 15 PSI de presión y vemos que en este caso el rodamiento no llega a acoplarse, pues lo que tenemos que hacer es desacoplar esa fuerza, quitar esa fuerza por seguridad nuestra, ya que, como decíamos en un inicio, si es que este rodamiento está ubicado torcido, pues habrá un momento en que todo esto cederá, pues, y el rodamiento podrá llegar a impactarnos. Entonces es sumamente peligroso en ciertos casos utilizar mecanismos hidráulicos si no se tiene el completo entrenamiento y más que todo, si es que no se entiende cómo funciona. Básicamente, esta es una de las razones por las que es importante que nosotros tengamos en cuenta los conceptos de hidráulica como de neumática. Como hablábamos en un inicio, pues estos sistemas hidráulicos la mayoría de las veces funcionan por accionamientos mecánicos, pero también pueden tener accionamientos electrónicos. Esto se da mucho más en aplicaciones industriales. ¿Cómo se dan estos procesos? Pues como les comentaba en un inicio, si nosotros necesitamos aplicar una fuerza, sea en un gato hidráulico, sea en una prensa hidráulica, o por ejemplo, un caso mucho más sencillo, si tenemos que aplicar presión en el pedal de freno, pues no, esa acción la realizamos nosotros por nuestra cuenta, pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa si queremos que todo ese proceso sea automatizado? Necesitamos la ayuda de algún mecanismo, algún elemento electrónico. Ese elemento electrónico es conocido como PLC. En español sería el controlador lógico programable, que es un elemento electrónico básicamente que lo podemos denominar como una computadora de uso industrial
que nos permite automatizar los procesos. ¿A qué nos referimos con automatizar los procesos? Pues a que nosotros no tengamos que intervenir en ellos, pues la computadora será la encargada de generar todas estas acciones a su totalidad, obviamente dependiendo de la programación que nosotros le demos. Obviamente que para utilizar este PLC necesitamos la ayuda de sensores y actuadores para de esta manera el PLC pueda trabajar de una manera óptima, teniendo obviamente datos de presiones de los diferentes elementos y a su vez también la utilización de válvulas electrónicas para que el sistema hidráulico pues, pueda funcionar de manera autónoma. ¿A qué nos referimos de manera autónoma? Pues a que el ser humano no tiene que intervenir en ello. Esta sería una imagen clara de un PLC. Este PLC es de marca Siemens. La mayoría de estos PLC funcionan a 24 voltios en corriente alterna o corriente directa. ¿Cómo nos damos cuenta del voltaje en el que trabaja este tipo de PLC? Pues bastará con ver la información que está colocada de manera visual. Aquí podemos apreciar claramente cómo nos denota datos del voltaje. Adicional a ello, otras partes fundamentales es notar que siempre la alimentación y las entradas estarán en la parte superior del PLC, mientras que en la parte inferior del mismo encontraremos las salidas. ¿A qué nos referimos con las entradas y las salidas? Pues básicamente a la comunicación que tendremos. La entrada de datos podría decir, denominarse en la parte superior. Posterior a ello, pues el logo será el encargado de interpretar todas estas señales y posterior a ello, pues la señal de salida serán los comandos de accionamiento que llegará a tener este tipo de elementos. Este tipo de mecanismo electrónico, pues también lo que nos ayuda es a controlar todos los parámetros que nosotros lo damos en tiempo real. ¿Cómo podemos nosotros admirar en tiempo real los datos? Pues aquí tenemos una pantalla donde básicamente podremos ver los comandos de tiempo de funcionamiento, dependiendo la cantidad de sensores o actuadores que instalemos, pues tendremos la posibilidad de observar la presión a la cual trabaja y obviamente mediante las teclas de navegación pues podremos admirar los datos mucho más a profundidad. Dependiendo del uso que se le dé al logo, pues muchas de las veces podemos utilizarlo y podemos modificar los parámetros cuando se encuentra en funcionamiento. En algunos casos, pues obviamente por cuestiones de seguridad, la modificación de este módulo electrónico se lo dará mediante la conexión de una computadora. En este sector pues tendremos la entrada o el puerto USB que dará la conexión directa entre el logo PLC con la computadora y que de esta manera nosotros podamos modificar los parámetros que nosotros necesitemos. Si necesitamos que, por ejemplo, una válvula se encontraba abierta al 20% y queremos que se abra al 35%, pues a través de la computadora podremos hacer esta modificación. Entonces, tener en cuenta de que el sistema hidráulico pues puede funcionar como por medio de mecanismos mecánicos, así como vemos en este momento por mecanismos electrónicos. Es importante también aquí tener en cuenta de que como en un inicio se habló, pues los sistemas pueden funcionar en conjunto. ¿Qué nos referimos que funciona en conjunto? Pues de que se pueden complementar un sistema neumático con un sistema electrónico con un sistema hidráulico y viceversa. Entonces, ¿cuáles son los principales componentes o tipos de accionamiento que existen? O más que todo, los circuitos de conexión que podemos tener. El primero será un circuito electroneumático. ¿A qué nos referimos con un circuito electroneumático? A que el accionamiento será eléctrico. Al hablar de accionamiento eléctrico, pues estamos hablando obviamente de un logo PLC, el cual enviará una señal que permitirá que el actuador neumático funcione. Cuando nos referimos a actuador neumático, queremos referirnos a aire comprimido. Por el contrario, un circuito oeloneumático, ¿a qué nos referimos con oeloneumático? Oleo, oleo queremos decir que funciona a raíz de aire.
este aire, obviamente que al ser un circuito neumático será en aire comprimido, el que relacionará el accionamiento y que provocará pues que el actuador hidráulico entre en funcionamiento. Por último, tenemos un circuito que puede ser electrohidráulico. ¿A qué nos referimos en este último caso con electrohidráulico? Que de igual manera el accionamiento será eléctrico con la ayuda de un programa con el controlador PLC que enviará las señales de actuación para que en este caso el actuador hidráulico llegue a funcionar. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con el circuito electroneumático? Por ejemplo, a equipos sopladores de aire, principalmente utilizado en industria para pues la fabricación de botellas. En cuanto a un circuito electrohidráulico, nos referimos básicamente a que el controlador PLC pues controlará el accionar de nuestro sistema hidráulico, de nuestro conjunto cilindro-pistón hidráulico. Pero ahora sí, continuemos. Por otro lado, también tenemos un poco que comentar sobre la historia de la neumática. De igual manera, podemos encontrar en el medio ambiente, en nuestro día a día cotidiano, pues aire en cualquier parte en la que nosotros transitamos. Este concepto de aire, pues tomándolo en cuenta un poco en la antigüedad, los griegos se encontraban admirados por la naturaleza del aire y la manera en que tal vez ellos pudieran llegar a utilizarlo. Entonces, la denominación que le dieron los griegos al aire era el nombre de alma. Alma en griego quiere decir neuma. Y neuma es la técnica que se usa mediante el aire como mecanismo para transmitir energía. De ahí viene el nombre de la energía o el concepto de accionamiento neumático. Las primeras aplicaciones con conceptos de neumática pues empiezan alrededor de los años 2500 antes de Cristo, cuando se emplearon o se fabricaron los primeros muelles de soplado. Adicionalmente a ello, también la neumática ha contribuido a la fabricación de máquinas de accionamiento bélico, que nos referimos con accionamiento bélico, pues básicamente a, a elementos, a mecanismos que son utilizados para la guerra, como fue en este caso los cañones neumáticos, que contribuyeron obviamente a propósitos bélicos y no a propósitos de ayuda para las personas o en conceptos científicos. Aquí podemos ver de igual manera claros ejemplos de los primeros modelos de conceptos de neumática que se dieron en los primeros años. Aquí podemos ver un muelle de soplado. ¿Cómo funciona este muelle de soplado? Pues nosotros aplicamos fuerza en las dos paletas. El aire que se encuentra aquí en el interior, pues llega, está obviamente comprimido, pues saldrá con mayor fuerza por el orificio, lo que nos permitirá utilizar este aire a alta presión para las diferentes prestaciones que nosotros necesitemos. Obviamente también se los puede utilizar se podría decir, dar cierto uso en la agricultura o también cierto uso en la cocina. De esta manera, pues de cierta manera los muelles de soplado ayudaban a encender los hornos que funcionaban por carbón. Este es el caso de un cañón neumático, como comentábamos en un inicio, para propósitos bélicos, era utilizado en las guerras, pues se podría decir de mala manera para poder ocasionar daños al contrincante. Entonces, como podemos ver, los conceptos de neumática pues también fueron utilizados, se podría denominar de una manera incorrecta o para propósitos que no eran los más adecuados. Adicional a ello, pues también encontramos que la energía neumática pues la podemos encontrar como manera de movilización. Aquí me gustaría un poco que ustedes también participen y cómo creen que se utilizaba, en este caso, la energía neumática o el concepto o cómo se utilizaba el viento
como medio de transporte. No sé, tal vez Nicolás Sánchez, ¿tienes alguna idea de cómo se utilizaba en la antigüedad el viento como manera de movilización o transporte? Sí, al rato de querer viajar, por ejemplo, a algún lado, de trasladarse de una ciudad a otra, utilizaban, como está en la imagen, un globo aerostático, que Claro, por medio del viento se trasladaba eso. claro, y tal vez algún otro mecanismo que te suena conocido adicional al globo aerostático. Claro, podría ser el parapente, Sí, también, pero un bueno, parapente, remontándonos un poco en la antigüedad, podríamos hablar de los barcos. Los claro, barcos exacto, utilizaban las sí, sí, sí. velas y justamente las velas ayudaban a los marinos a poder desplazarse en diferentes direcciones. Entonces tenemos que tener un poco en cuenta el contexto histórico. Muchas gracias, Nicolás, por tu intervención. Entonces, como Nicolás comentaba, pues el globo aerostático era uno de los elementos o medios de transporte que existía en la antigüedad. ¿Cómo se movilizaba? Pues al interior de los globos aerostáticos, pues teníamos diferencial aire alta presión y cómo se ganaba o se perdía altura, pues dependiendo al diferencial de temperatura que tenía el aire. Si queríamos que el globo aerostático vuele más alto, pues calentábamos más el aire. Si dejábamos de calentar el aire, veíamos cómo el globo aerostático iba perdiendo altura. Entonces, son principios convencionales de cómo se utilizaba, se buscaba aprovechar, perdón, la energía neumática, el aire, para poder movilizarnos. Yéndonos un poco más a la parte técnica, pues al hablar de neumática tenemos que hablar de tecnología o de una manera que busca mediante el aire comprimido, pues transmitir esta energía y llegar a mover o que diferentes mecanismos lleguen a funcionar. Un poco aquí podríamos decir, obviamente con la imagen que tenemos como ejemplo, ¿cuál es el concepto de neumática que utilizamos a diario en los talleres automotrices? No sé, José Orellana, si me puedes ayudar, ¿cuál es una de las herramientas que utilizamos en el día a día con conceptos de neumática en el taller? Parece que José tiene problemas. Inge, Inge, disculpe, es el compresor, puede ser. Claro, exactamente. ¿Y cómo damos la prestación a este compresor en el taller? ¿Para qué nos sirve el compresor en el taller? Con el aire comprimido que genera el compresor podemos inflar llantas, podemos alzar gatas hidráulicas o hidráulicas que son de aire también. Claro, gatas neumáticas sería propiamente. Neumáticas, perdón. Mm. Claro, Ajá. también lo podemos utilizar lo que es para procesos de pintura. Entonces, Pintura, obvio, sí. exactamente. Entonces tenemos que la energía neumática, pues, es sumamente útil dentro del taller. Muchas gracias, José, por tu intervención. Básicamente los elementos que componen este sistema neumático, pues podríamos decir el corazón de este sistema es, como bien lo dijo José, el compresor neumático. Este compresor neumático irá conectado a un depósito acumulador. En este depósito acumulador es donde se alojará todo el aire comprimido. Como nosotros podemos tener referencia de este aire contenido, la presión que nos estamos manejando, pues con la ayuda de tanto de termómetros para ver la temperatura como de manómetros para ver la presión. Como medida de seguridad, pues en estos depósitos acumuladores contaremos con una válvula limitadora de presión. Esta válvula lo que nos ayudará es justamente a prevenir que exista una sobrepresión del sistema y que el mismo llegara a explotar. Otro elemento importante es también la válvula de purga. Eh, Tal vez aquí, Franklin, ¿me puedes ayudar? Tal vez conoces cuál es la finalidad de la válvula de purga en, dentro del depósito acumulador.
Es el mantener el aire a un nivel estable para que no haya no se sobrepase ni explote, podría ser. Claro, José, eso sería un poco más relacionado a la válvula limitadora. Hablando de la válvula de purga, el concepto, como nosotros sabemos, pues este aire, al ser comprimible, lo que hace es que la diferencia de temperatura, es decir, si es que está en una temperatura mucho más caliente, pues este gas cambia de estado, de estar en estado gaseoso, puede llegar a estar en estado líquido. Entonces, cuando nosotros accionamos esta válvula de purga, pues lo que hacemos básicamente es eliminar esos residuos de agua o humedad que encontramos en el sistema. Si nosotros hemos tenido la oportunidad de manipular un compresor alguna vez, pues sabemos que en algunas ocasiones como modo de mantenimiento, pues se nos pide que accionemos la válvula de purga justamente para evitar que toda el agua que existe aquí, pues contamine el sistema, ya que, por ejemplo, si utilizamos el compresor para pintar un vehículo, al nosotros aplicar este aire comprimido en la pistola neumática, pues este aire comprimido estará mezclado con agua. El agua a su vez se mezclará con la pintura y pues tendremos un mal acabado final. Entonces, por eso es importante siempre pues realizar unas purgas periódicas para evitar justamente que existan residuos de humedad en nuestro sistema. Posterior a ello, pues también tenemos elementos de protección adicional a la válvula limitadora de presión. Estos elementos de igual manera lo que buscan es absorber la mayor cantidad de sedimentos. En algunas ocasiones también lo que se busca es lubricar, bueno, se podría decir lubricar, pero mantener este aire a presión que dentro de todas sus propiedades. Justamente esta lubricación lo que quiere tratar de hacer es de igual manera absorber la mayor cantidad de aire. Posterior a ello, pues contamos con elementos de control. Nuevamente podríamos denotar aquí con manómetros que nos dan una referencia de la presión que se maneja en este caso dentro del circuito neumático. Y por último, pues tenemos a al elemento de transporte o las tuberías o cañerías que desembocarán en el elemento de trabajo. Este elemento de trabajo es, como comentaba su compañero en un inicio, pues puede ser un cilindro, un mecanismo neumático con el cual nosotros podamos accionar algún elemento de diferente medida de peso y que nos ayude a que el sistema pueda controlarlo y pueda mantener, o de una manera un poco más coloquial, podríamos decir, aguantar o soportar este peso. Entonces, ¿cuáles son las principales ventajas de este sistema? Pues las dos principales es que únicamente necesitamos aire para funcionar, para que el sistema funcione. ¿Cómo se da este aire? Pues como el aire está en el ambiente, pues como veremos en posteriores sesiones, pues el compresor absorberá este aire y lo comprimirá y de esta manera pues llegaremos a poder utilizarlo. El trabajo que realiza este tipo de sistemas no daña los componentes. Es muy extraño el encontrarnos con averías en compresores o cañerías, ya que al funcionar con aire, al ser considerado como una energía limpia, pues no genera un deterioro de ninguno de sus elementos. El único deterioro que se puede generar, se podría decir, es cuando no existe un correcto mantenimiento, como les comentaba en un inicio, cuando no se realizan purgas periódicas. De igual manera, no es explosivo directamente. La única manera, como comentamos, en la que puede explosionar un sistema neumático es debido a una sobrepresión, pero como tenemos diferentes mecanismos de ayuda para que eso se evite, pues el porcentaje de que exista un riesgo de explosión es realmente bajo. A diferencia de un sistema hidráulico, perdón, el sistema neumático no presenta afectaciones con respecto a su temperatura. Tendremos siempre la misma presión de trabajo, independientemente si es que trabajamos en un ambiente caliente o por el contrario en un ambiente frío. En cuanto a las desventajas, la principal es la pérdida que tenemos de carga cuando tenemos circuitos extensos o demasiado largos. ¿A qué nos referimos con ello? Pues básicamente a que como el aire es un fluido comprimible, pues llega a perder su volumen después de cierto tiempo, lo que provocará pues
de que a medida que se aumente la distancia, pues él vaya perdiendo su rendimiento. Otra de las desventajas es que, como dijimos, este tipo de sistemas necesita obligatoriamente un compresor y este compresor, pues, obviamente genera demasiado ruido. Esta generación de ruido, pues, permite que no sea un elemento cómodo de manera auditiva, ya que siempre que necesitemos utilizar algún elemento neumático, pues el compresor deberá encenderse para de esta manera poder comprimir el aire. Entonces, bueno, en virtud del tiempo y un poco de los inconvenientes que se han dado el día de hoy, pues con este tema daríamos por finalizado la reunión del día de hoy. Bueno, un poco veo que ya la mayoría de compañeros se han conectado a la clase, agradeciéndoles por su tiempo. A los que se conectaron un poco tarde, pues me vuelvo a presentar. Mi nombre es Paul Guachamín, soy la persona encargada de dictar la clase de neumática e hidráulica. Pues siéntanse con total libertad de hacer preguntas, si es que algún contenido, algún tema que estamos viendo, pues les genera alguna duda, pues háganmelo saber. Obviamente, como les comentaba, siempre manteniendo el respeto y la consideración. El día de mañana, pues continuaremos con un poco las aplicaciones de los sistemas neumáticos e hidráulicos y también veremos un poco sobre las propiedades y las magnitudes que empleamos en este tipo de sistemas. Antes de finalizar la clase el día de hoy, no sé si existe alguna duda o algún comentario de su parte. Quisiera escucharlos. Sí, ingeniero, buenas noches. Disculpe, en la página, en la plataforma del instituto estaba la clase el 10, pero no sé, y yo me enteré por el WhatsApp que tenemos todos los compañeros que ha sido hoy. No sé si estará mal la fecha o algo. Claro, bueno, hubo por parte de coordinación algunos inconvenientes en la plataforma, pero bueno, un poco las clases según el cronograma que tengo aquí, pues bueno, la primera sesión tenía que haberse dado el día de ayer, justamente por los inconvenientes que sucedieron, no se dieron. Por eso es lo que movimos la clase para el día de hoy, martes 9. La segunda reunión tenemos el día miércoles 10, de igual manera a las 6 de la tarde. La siguiente tenemos el día viernes 12 a las 6 de la tarde, de igual manera. El lunes 15 de noviembre tenemos el último encuentro y posteriormente el 18 de noviembre sería el repaso final, justamente para su preparación para el examen final. Entonces, no sé si es que puedes conversar esto con tus compañeros. De igual manera, pues ya está actualizado en la plataforma los días que tenemos los encuentros. El día de mañana, pues esperemos que la mayor eh, cantidad de compañeros pues llegue a conectarse en la clase para también yo poder compartir con todos ustedes pues mi número celular. Siéntanse libres si es que existe después de todos estos encuentros, si existe alguna duda, pues a partir de las 8 de la noche, de 8 a 10, pues es el horario de tutoría en el que yo podré comunicarme con ustedes para despejar todas las dudas, todos los inconvenientes que tengan. También el día de hoy, pues estar un poco pendiente, ya que terminemos la clase aproximadamente entre las 8 y 9 de la noche, pues actualizaré también la plataforma con unas pequeñas tareas para que ustedes las realicen. Como ustedes saben, pues tenemos 5 notas con las que se aprueba este módulo. La primera nota es una prueba parcial que irá sobre el contenido de la unidad 1, la prueba final que involucra toda la materia y también tenemos las notas 2, 3 y 4. La nota número 2 pues será un resumen que yo les avisaré con un poco de anticipación que tendrá un poco más que ver con los contenidos de la unidad 1.3, 1.4 y 1.5. Para la nota número 3, pues será una consulta muy pequeña sobre un tema específico que también estoy por definir, que de igual manera les avisaré pues conjuntamente cuando empecemos a ver el contenido. Y obviamente la nota 4, al ser un proyecto de investigación, no se asusten, no va a ser nada extenso,
pero si ustedes pueden un poco visualizar el contenido de la plataforma, pues verán que tenemos un programa de simulación, ¿no? La última clase o como proyecto final, pues se les pedirá que realicen un proyecto utilizando dicho programa. No les voy a pedir absolutamente nada que sea imposible, serán temas o conceptos que veamos aquí en la clase, así que no se preocupen. Lo que se tratará aquí en la clase es de que el contenido que se comparta con ustedes, pues sea lo más sencillo de entender y comprender y que de esta manera, pues, que ustedes como primer punto, pues lleguen a entender todos estos conceptos y puedan ponerlos en acción en el día a día en sus diferentes labores. Entonces, adicional a ello, no sé si tienen alguna otra duda o aclaración. No, ingeniero, solo esa es la duda. O sea, usted nos va a informar con anticipación de las tareas, ¿verdad? Claro, se le digo, bueno, entre hoy y mañana que terminemos la parte del contenido, pues yo al final de la clase, pues les avisaré, bueno, esperemos el día de mañana poder contactarnos ya y que les brinde mi número personal para poder estar un poco en contacto y de esta manera yo poder escribirles, decirles, muchachos, he subido el deber. También tener en cuenta, si es que revisan la plataforma, que si bien aún no están asignadas las tareas, pero ya están establecidos los tiempos. Estos tiempos los da directamente la coordinación académica. Yo no manejo esos tiempos, pero de igual manera yo les avisaré con anticipación cada una de las tareas para que tengan el tiempo necesario de poder realizarlas, de poder subirlas y que de esta manera no tengan inconvenientes en sus notas. Disculpe, ingeniero, ¿y las clases va a subir grabadas a la plataforma? Claro, claro, sí, justamente terminamos la clase. Luego, bueno, luego de esta clase dicto otra materia más. Una vez que termine esta clase, pues yo envío el video para que sea subido en la plataforma y que de esta manera también sirva de respaldo para ustedes. Una cosa que me olvidaba también es que pueden revisar el contenido que tenemos en la plataforma, tanto las presentaciones que exponemos aquí en la clase y también encontrarán archivos PDFs donde estará detallada de manera mucho más extensa pues el contenido que estamos revisando. Todo esto también para que exista material didáctico que ustedes lo puedan revisar de manera autónoma y les sirva también de preparación para las dos pruebas que tienen que rendir. Ya, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias, José, también. Si no existe ninguna otra duda, ningún otro comentario, pues nuevamente agradecerles por su tiempo, por su atención y pues si no hay ningún otro comentario, pues nos estaríamos viendo el día de mañana. Bueno, gracias, ingeniero. Hasta luego. Muchas Muchas gracias, gracias, muchachos. Inge. Hasta mañana. Pase bien. Suerte, una buena noche con todos. Chao.